El doctor John Dee y los transductores de piedra. Dejemos por un momento el espejo de piedra de la princesa Papán y detengámonos en nuestro principal personaje. ¿Quién era John Dee? Sin duda, un sabio de la época, pero también más que eso. Nacido en Inglaterra en 1527, cursó estudios en Cambridge. Fue el primer traductor de los elementos de Euclides al inglés, matemático, especialista en óptica, en cifrado de documentos, etc. Representaba en la Inglaterra de Isabel I, que ascendía como potencia imperial del siglo XVI, uno de aquellos espíritus renacentistas genialmente multifacéticos que en el Cinquecento italiano tuvieron con Leonardo su prototipo universal. Pero cuanto se diga para alabar las virtudes del Dr. John Dee, poco puede agregar a su título principal, hiperbóreo. Pues John Dee era un viria despierto, mutado en sida inmortal luego de su desaparición ocurrida en 1608. Su increíble vida, especialmente el periodo que va de 1563 a 1608, es un ejemplo sobre los peligros a que se expone un viria hiperbóreo cuando intrépidamente, para cumplir un objetivo estratégico en la guerra cósmica, revela su condición superior y queda expuesto a los ataques de la sinarquía. John Dee se hallaba trabajando secretamente desde 17 años antes de la reconstrucción del legendario lenguaje de los pájaros, basándose en una obra obtenida en Amberes, cuestión esta que relataremos más adelante en la parte titulada La esteanografía de Trondheim, obra hiperbórea. De estas investigaciones había logrado con éxito el dominio de una lengua primordial que permitiría restablecer el diálogo con los ángeles, sidas hiperbóreos, a la manera de los antiguos oráculos, para lo cual solo necesitaba una piedra mágica u ónfalos. John Dee sabía que con los sobrevivientes de la Atlántida, la última Atlántida hundida hace 12.000 años y citada por Platón, se habían salvado cierto número de aquellas piedras de los sidas hiperbóreos, empleaban en sus oraciones mágicas sobre el mundo concreto. Estas piedras posibilitaron luego, cuando los sidas hiperbóreos se retiraron a Agartha y los sidas de la faz tenebrosa gobernaron la Atlántida, la comunicación con ellos, sirviendo de oráculo, única aplicación que estaba permitido dar a las piedras sagradas. Cuando sobrevino luego el cataclismo provocado por los sidas de la faz tenebrosa, algunas piedras mágicas fueron conservadas por los sobrevivientes. Pero tales piedras mágicas eran en realidad transductores de energía psicofísica construidos merced a la avanzada tecnología lítica que poseía la Atlántida, es decir, eran máquinas para interferir en el inconsciente colectivo psicoideo en ambos sentidos, obteniendo información o influenciándolo para operar sobre las leyes de la naturaleza. Sobre el funcionamiento de los transductores nos volveremos a ocupar al estudiar la estrategia psicosocial de la SS, pero por ahora digamos que para operar estos aparatos de piedra requieren la presencia de un ser humano que establezca un lazo de simpatía con ellos. Esto significa que ciertas magnitudes en las energías actuantes deben ser debidamente ajustadas para lograr la triple resonancia entre el ser humano, la piedra y la tierra, o las energías telúricas del lugar en que se encuentra la piedra transductor. El ser humano operador de la piedra era en la Atlántida una sacerdotisa virgen, condición esta última que se imponía a ciertas restricciones biológicas para lograr una perfecta armonía en los campos de fuerza psicofísica del cuerpo humano, y por supuesto nada tenía esta elección de doncellas virginales que ver con premisas morales de ningún tipo. El hecho, convertido en tradición por los sobrevivientes que habían olvidado el sentido del mismo,
los llevó a formar las castas de sacerdotisas vírgenes tan comunes entre los incas, aztecas, troyanos, griegos, romanos, indostanes, egipcios, etc. Los sobrevivientes del linaje hiperbóreo más puro, esto es, los que se refugiaron en el norte de Europa, las llamaban vírgenes de Fasta, tal como cuenta el manuscrito frisón o Era Linda. Y en una tradición menos pura, los romanos, por ejemplo, las transformaron en vírgenes de Vesta. Pero también fueron llamadas luego de la catástrofe vírgenes del sol, sacerdotisas de Mitra, hijas de Agni, etc. A pesar de esta insistencia de parte de sobrevivientes profanos o que habían perdido el saber de sus antepasados por la figura femenina como sacerdotisa o pitonisa, custodia del oráculo, la realidad es que no existe ninguna ley física que prohíba al sexo masculino operar con los transductores de piedra. Hay, es cierto, restricciones biológicas que deben ser superadas al sintonizar una piedra transductor, y estas dificultades se agravan si el oficiante es de sexo masculino, pero no resulta imposible, ni siquiera difícil, operar las piedras si el hombre se encuentra debidamente preparado. Los druidas conocían muy bien estas tradiciones, pues durante sus exhibiciones de sorprendente poder sobre las fuerzas de la naturaleza, hacían uso de un transductor de piedra conocido como huevo de serpiente, nombre alegórico utilizado para designar el hecho de que, así como en el huevo de serpiente puede observarse la evolución del reptil a través de la delgada membrana que es la cáscara, también al mirar la piedra se advierte un extraño movimiento en su interior. Tal movimiento no es otra cosa que el efecto visible del fenómeno de transducción de energía descrito por unos como una luminiscencia vaporosa y por otros como serpientes brillantes, o sea, en el primer caso una suerte de carga estática de iones y en el segundo arcos voltaicos, simples de energía telúrica. El sabio romano Plinio el Viejo, al referir en la Historia Naturalis sus experiencias con los druidas, describe uno de tales transductores. El huevo recibe el nombre de anguinum. Los druidas dicen que serpientes silbantes pasan de aquí arriba al aire y que debe ser cogido con un paño y no permitir que toque nunca el suelo, y aquel deberá instantáneamente huir a lomos de caballo, pues las serpientes le perseguirán hasta que alguna corriente les detenga. Ello deberá comprobarse, dicen, viendo si la piedra flota sobre la corriente de un río. A este comentario, Plinio responde Robert Structon lo que sigue. Aunque esta treta superficial fue suficiente para despistar a Plinio, puede verse fácilmente que se trataba de una descripción genuina de la descarga de un transductor. Los astutos druidas debieron comprender que Plinio no entendería nada, y por eso le dijeron la verdad. Las serpientes silbantes o corrientes telúricas, al cargar el objeto, lo hacen flotar en el aire. Existen numerosas referencias a la levitación de tales transductores. Ahora bien, como el transductor mantenía una carga estática sobre su superficie, si era cogido con las manos desnudas, produciría probablemente una dolorosa descarga en la persona que lo agarrara. También se produciría descarga si se le permitiese tocar el suelo, de ahí la necesidad de sostenerlo en un material no conductor como un paño de lana. Tampoco podría ese transductor cruzar las aguas corrientes de un río, tanto si fluía bajo tierra como si lo hacía sobre la superficie. Se mantendría estremeciéndose en el aire, como los músculos de las muñecas de un zahorí, debido a las corrientes telúricas arrojadas por la corriente. Flotaba porque estaba hueco, pero se quedaría fijo en un punto por la energía telúrica, como una partícula de hierro en un campo magnético. El relato de Plinio continúa, pero como es costumbre de los magos ocultar con un astuto velo sus fraudes, pretendían que esos huevos solo podían ser tomados, cargados,
en determinado día de la luna, como si le correspondiera a la humanidad hacer que la luna y las serpientes se pusieran de acuerdo sobre el momento de la aparición. Aquí resulta más obvio aún que Plinio lo estaba tomando todo literalmente. No era capaz de entender cómo los hombres podían hacer que las serpientes pusieran sus huevos en una fase lunar particular. En realidad, las serpientes eran la energía telúrica, la cual varía con las fases de la luna. Plinio sigue diciendo: he visto uno de esos huevos, era redondo, la vaina era cartilaginosa y como los brazos de un pólipo. Los druidas lo estimaban mucho. Se decía que aseguraba el éxito de los asuntos legales y una recepción favorable ante los príncipes. Pero esto es falso, pues un hombre de Boconti, que era también un caballero romano, tuvo uno de esos huevos sobre su pecho durante un juicio y fue condenado a muerte por el emperador Claudio. Como es natural, el transductor no funcionó para el caballero romano, no estaría sintonizado con sus biorritmos y por tanto no podría ayudarle a mejorar sus facultades de razonamiento y elocuencia. Probablemente se lo robó a un druida. Los druidas empleaban corrientemente los transductores de piedra en sus prácticas mágicas y se cuidaban muy bien de impedir que nadie los poseyera. Es así como, recurriendo a cualquier procedimiento, desde el engaño, la intriga o el hechizo hasta el levantamiento de pueblos sublevados, fueron recuperando las piedras mágicas que habían conservado los sobrevivientes atlantes. La caída de la Atlántida se produjo principalmente, como cuenta Platón en el Critias, por el pecado racial de la mezcla de sangres, es decir, por la confusión sanguínea y pérdida de la mine. Los sobrevivientes, en distinto grado de confusión, quedan aislados entre ellos, separados por miles de kilómetros, olvidados de su origen atlante y de sus ancestros cósmicos hiperbóreos. Forman pequeñas tribus o grupos que luego darán lugar a muchos de los pueblos que han llegado a nuestros días. Los más afortunados son aquellos que han logrado salvar una sacerdotisa virgen o una madre. Con su piedra sagrada fundan diversos cultos y oráculos, conservando cada vez más degradada en la tradición oral algunos restos de la sabiduría antigua. Contra ellos se dirigirá el ataque de la sinarquía desde su centro oculto Chanchambalá para rescatar las piedras parlantes, y no pocas de las más sangrientas guerras que registra la historia se han hecho con el oculto propósito de destruir los oráculos y robar la piedra sagrada. Fueron druidas los que guiaron la expedición celta de Brenne en el 390 a.C. hasta el templo griego de Delfos para robar el ónfalos, la piedra que marcaba el centro del mundo y permitía a la pitonisa comunicarse con Apolo y los hiperbóreos. Y fueron celtas, guiados por druidas, quienes saquearon los sencillos templos etruscos y robaron sus piedras sagradas. Lo mismo le ocurrió a los íberos y ligures, con la excepción quizá de la lámpara de piedra íbera que Belicena Vilca mencionaba en su carta. Pero esto falta confirmarlo, Nefe Arturo. Y por infinitas intrigas también perdieron las suyas los reyes visigodos que tuvieron el infortunio de gobernar pueblos celtas infectados de druidas. La lista completa de las sanguinarias persecuciones emprendidas por los druidas sería casi infinita e imposible de transcribir aquí, pero conviene plantear algunos interrogantes sobre ciertos hechos significativos. ¿No fueron celtas los que conquistaron América y destruyeron sus civilizaciones gobernadas por castas de linaje hiperbóreo atlante? ¿Y no lo hicieron incitados por sacerdotes católicos, en verdad druidas infiltrados, que justificaron los crímenes más espantosos escudados en mitos como el supuesto paganismo de los indígenas y la necesidad de civilizar y evangelizar a tales salvajes? Y junto a celtas y druidas, ¿no viajaban a América en primera fila gran número de judíos,
siguiendo el ejemplo de Cristóbal Colón, de cuya filiación judía hoy nadie puede dudar seriamente? En el descubrimiento y civilización de América existió una siniestra conspiración sinárquica, de la cual hablaremos más adelante, al tratar la cuestión del Graal. Para terminar esta parte del relato, debemos tener presente que cuando la reina Isabel I entregó a John Dee el espejo mágico para su estudio, éste conocía perfectamente sus propiedades de transducción.